¿Qué tanto crees que el presidente Trump va a cumplir las promesas del candidato Trump respecto a México? El presidente Trump se va a dar cuenta que hay un gran trecho entre lo que dice y lo que puede hacer como presidente. Pero lo que sí llama la atención es que casi todos los que ha anunciado como posibles miembros de su gabinete son gentes con muy poca experiencia gubernamental. ¿Estamos haciendo algo para mover su intención? Doctor Jaime Zabludovsky, gracias por esta charla de antemano. Al contrario, gracias a ti. Me da mucho gusto estar contigo. Doctor, el presidente electo Donald Trump te ha mandado a ti y a los otros negociadores mexicanos que negociaron el Tratado de Libre Comercio, un gran piropo. Ha dicho que los negociadores mexicanos fueron muy astutos, en cambio los negociadores gringos fueron very stupid, fueron muy estúpidos y se dejaron destripar. La verdad, ¿quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores del Tratado de Libre Comercio? Mira, Sabina, lo bonito, lo atractivo de una negociación comercial y en particular de un proceso de liberación comercial como el que se ha registrado entre México, Estados Unidos y Canadá, es que es un juego de suma positivo, en que el pastel acaba siendo más grande derivado de las ganancias que el comercio representa. Y en este caso particular, yo creo que México, Estados Unidos y Canadá han sido los ganadores del tratado, sin querer decir ni mucho menos que no ha habido sectores o partes de las poblaciones de los tres países que han tenido dificultades para enfrentar los procesos de liberalización. Claro, tal vez hablando de perdedores y ganadores sería más justo hablar de clases sociales que de nacionalidades. ¿Es cierta la percepción norteamericana generalizada que la clase obrera norteamericana quedó muy poco beneficiada por el tratado, incluso afectada? No, no creo que sea correcta la apreciación. Yo creo que efectivamente hay un gran descontento en partes importantes de la población estadounidense, pero creo que ese descontento es resultado de una combinación de factores en los cuales el Tratado de Libre Comercio tiene poco peso. Tiene que ver con un cambio demográfico, por supuesto un cambio tecnológico, donde Estados Unidos se ha movido de ser una economía predominantemente manufacturera a una economía de servicios, con la entrada de un país como China al OMC y sobre todo con la crisis financiera de 2008 que ha reducido las oportunidades de crecimiento en Estados Unidos y que ha significado una transferencia de recursos de buena parte de la economía estadounidense al sector financiero para rescatarlo. Y todo esto se ha combinado en un gran sentimiento de protesta, pero que francamente creo que tiene que ver poco con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque claramente ha sido una de las piñatas de la fiesta. Y en estos últimos 30 años, 20 años, ¿quién ha sido beneficiado en México por el tratado? Bueno, en México también los beneficios del tratado han sido muy desiguales. Tenemos una parte de la economía mexicana que está plenamente integrada al comercio internacional, sobre todo ubicada en la parte norte del país, pero crecientemente moviéndose hacia el Bajío y el centro del país, donde están las plataformas de exportación industrial y donde está toda la industria agropecuaria que ha sido muy exitosa. Por otra parte, el sur y el sureste del país, que está relativamente marginado, no solo del comercio internacional, sino está marginado de la infraestructura, está marginado de los esfuerzos de educación que se han llevado a cabo en otras partes del país, pues es la parte más atrasada, por supuesto, y que por lo tanto no ha podido beneficiarse del proceso de globalización en general y del Tratado de Libre Comercio en particular. Y de nuevo, en un corte por clases sociales, la clase empresarial dirías que fue mucho más beneficiada que la clase obrera mexicana. No, yo no creo que lo pueda hacer por clases. Yo creo que al contrario,
Los mejores trabajadores hoy en México, los mejores trabajos en México están asociados al sector exportador. En el sector exportador sistemáticamente vemos crecimientos de productividad y salarios. Entonces tiene que ver más que por clases, por sectores y por regiones del país. Una vez más yo te diría, los trabajadores en el norte del país están con condiciones de trabajo y de empleo mucho mejores que las que tenían hace 20, 25 años, pero claramente México no ha sido capaz de dispersar estos beneficios a lo largo y ancho del país. ¿Qué tanto crees que el presidente Trump va a cumplir las promesas del candidato Trump respecto a México? Yo creo que es la pregunta más importante para la cual todavía no tenemos respuesta. Y tan no tenemos respuesta que es lo que estamos viendo reflejado en los mercados financieros derivado de la gran incertidumbre. La pregunta central es precisamente qué tanto la retórica de campaña se va a quedar atrás y va a ser sustituida por la realidad económica, política y geopolítica de ser el presidente del país todavía más poderoso del mundo, y cuando vea que muchas de las cosas que dijo en campaña no solo no sería posible llevarlas a cabo, sería muy costoso llevarlas a cabo, sino que también sería muy contraproducente en primerísimo lugar para Estados Unidos mismo. Bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros? No estamos esperando pasivamente que en la cabeza de Trump se ilumine una cosa o se aferre a su retórica anterior. ¿Estamos haciendo algo para mover su intención? Sí, por supuesto. Mira, Sabina, lo que se está haciendo es que el sector privado mexicano, de la mano del sector público, está haciendo una campaña de contactar a todos aquellos empresarios, inversionistas, socios de las relaciones comerciales con México para que externen en Estados Unidos su opinión y transmitan el mensaje de la importancia de la relación. En la parte pública, pues no queda mucho por hacer más que esperar que el equipo de transición acabe de ser nombrado y que el gobierno mexicano tenga interlocutores. Y de los que ya ha nombrado Trump, ¿son amistosos hacia México? Mira, algunos de ellos son profundamente aislacionistas, no los que están en la responsabilidad de comercio internacional o que van a estar, que es presumiblemente el señor Wilbur Ross, pero lo que sí llama la atención es que casi todos los que ha anunciado como posibles miembros de su gabinete son gentes con muy poca experiencia gubernamental. Yo creo que uno de los principales retos que va a tener el señor Trump es que bien pronto se va a dar cuenta que no es lo mismo ser un empresario, por exitoso que seas, que te puedes salir de un cuarto cuando no estás de acuerdo con una propuesta de negocios, a estar sentado en la Casa Blanca y tener que lidiar con países con los que no te puedes desprender o con relaciones estratégicas de largo plazo. Yo creo que lo que vamos a ver en la administración de Trump es un proceso de aprendizaje que va a ser complicado, que espero que no sea muy largo, pero que va a ser una puesta arriba, porque hasta el momento las gentes que han nombrado son gente con muy poca experiencia. Seamos muy pesimistas, doctor Zabludovsky. Supongamos que Trump, el presidente, cumple las promesas que hizo como candidato. ¿Qué pasará con México en ese caso? En el caso de la relación comercial con México, amenazó con poner aranceles de 35% a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Eso claramente es violatorio no solo del Tratado de Libre Comercio, sino es violatorio de la Organización Mundial de Comercio. Cuando se le cuestionó cómo podría conciliar esta intención con los compromisos de la OMC, dijo, si no me gusta, me salgo de la OMC. Exacto. La OMC está con otros 160 países. Claramente sería una gran crisis del sistema multilateral de comercio y de Estados Unidos como líder del sistema multilateral de comercio que cumplía con esas amenazas. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es que el presidente Trump se va a dar cuenta que hay un gran trecho entre lo que dice y lo que puede hacer como presidente. Bueno, supongamos que entramos a esa crisis, incluso esa crisis democrática dentro de Estados Unidos, y Trump dice, me levanto de la mesa, me salgo del Tratado de Libre Comercio, háganle como quieran, tengo al Congreso, el Congreso es mayormente republicano, rompo todas las reglas, que venga la ONU. Supongamos que pasa lo peor, pues. ¿Qué le pasaría a México
Si Bueno, se yo creo que cierra, al primero que le pasaría algo es Estados Unidos. ¿más a Estados Unidos? Yo creo que lo primero que pasaría es una crisis de confianza en el gobierno estadounidense y probablemente una crisis financiera derivada de que Estados Unidos está violando y desprendiéndose y denunciando uno de sus compromisos internacionales más importantes con dos de sus socios principales. Y luego, por supuesto, México vería sus exportaciones afectadas al mercado estadounidense y generaría problemas económicos en México también. Pero creo que los problemas económicos empezarían en Estados Unidos y los pesos y contrapesos más afectados serían los estadounidenses. ¿No deberíamos estar los mexicanos en una actividad febril, mirando hacia otros lados del planeta, mirando hacia China, mirando hasta Japón, hacia Sudamérica, hacia Canadá? ¿No estaríamos, no sería esta, citando al presidente, una gran oportunidad y agregando otra parte de la oración, una gran oportunidad para mirar al planeta, cosa que no hemos hecho? Creo que la relación con Estados Unidos es y va a seguir siendo, con o sin el señor Trump, la relación más importante económica, política, social, demográfica de México. No nos podemos pelear ni con la geografía, ni con la historia, ni con las leyes económicas. Habiendo dicho eso, creo que la diversificación es muy importante y creo que México ha demostrado en los hechos ese proceso. Una vez concluida la negociación del tratado hace 20 años, México, independientemente del partido que estuviese en el poder, tanto el PAN como el PRI, continuó con una agenda de negociaciones comerciales muy ambiciosa y derivada de esa, hoy tenemos 12 tratados de libre comercio, dentro de los cuales, por supuesto, el TLC es el más importante, pero tenemos un acuerdo con Europa que está siendo negociado para profundizarlo. Somos parte de la Alianza del Pacífico, estamos teniendo conversaciones con Argentina y con Brasil, y por supuesto que la situación con Trump es una llamada de atención de que México debe continuar con su proceso de diversificación. Ahora, si Trump cumple la mitad de las propuestas económicas que hizo como candidato, estamos hablando, como para citarte a ti, de una renuncia de Estados Unidos a ser el líder de la economía mundial. En ese contexto, naturalmente, se van a agigantar otros países. ¿Cuáles países se van a agigantar? Bueno, por supuesto, si Estados Unidos renuncia a ese liderazgo, es particularmente grave porque Inglaterra, que era el otro pilar, aparentemente también lo quiere hacer, quiere renunciar con su salida de la Unión Europea. Y como tú bien dices, los espacios se llenan. Y países como China o como países como Rusia, que tienen ciertas tentaciones expansionistas, pues ven con beneplácito que Estados Unidos no quiera seguir jugando este rol. El ejemplo más claro de esto y más atinado y más relevante es la negociación del Acuerdo Transpacífico, el TPP. El TPP es un acuerdo que se negoció durante 8 años por 12 países, liderados por Estados Unidos. En esa negociación participaron en su momento Japón y Vietnam, y nombro estos dos porque Japón es el tercer socio comercial de Estados Unidos, la tercera economía del mundo, y Vietnam es un país que estaba en guerra con Estados Unidos hace 50 años y que Estados Unidos estaba en parte saldando sus deudas de guerra con esta negociación comercial. Pues lo primero que hizo el señor Trump a esta negociación ya concluida y firmada, anunciar que se iba a salir de esta negociación. Pues no me imagino cuál es la reacción de Vietnam o de Japón, que se deben estar cuestionando qué tan confiable es Estados Unidos como socio estratégico. Entonces yo creo que las implicaciones de la presidencia de Trump son muchas y muy serias, y yo espero que la realidad de sentarse a la silla como presidente de Estados Unidos le indique que hay ciertas cosas que van más allá de las elecciones personales y que tienen que ver con los intereses estratégicos de un país tan importante como Estados Unidos. Mi última pregunta, doctor Jaime Zabludovsky, ¿hay algo aprovechable para México en esta situación? Yo creo que sí hay una lección de una cosa que nosotros hicimos relativamente bien en los 90, pero luego por diferentes razones dejamos de hacer, que es la defensa y la promoción constante de los beneficios
del libre comercio en México y en Estados Unidos, y en su caso también la adopción de programas de reentrenamiento y de ayuda a los sectores desfavorecidos o a los sectores que no han podido enfrentar la competencia tan exitosamente. Estas son dos llamadas de atención. Yo creo que la receta no es dar marcha atrás en la liberalización, sino por el contrario, seguir con la liberalización haciendo dos cosas: explicando mejor los beneficios de la liberalización y, sobre todo, dando instrumentos a los sectores que por diferentes causas no han podido enfrentar el cambio tecnológico, el cambio demográfico, la liberalización exitosamente, para que puedan enfrentar esto de mejor manera. Yo creo que son dos llamadas de atención, no solo a México, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, por supuesto. Yo creo que la tentación de enfrentar estos problemas dando marcha atrás en la liberalización, ya vimos las consecuencias, la vimos en los 30s, y creo que es una avenida muy poco promisoria y muy peligrosa. Doctor Jaime Zabludovsky, muchas gracias. Ha sido una plática muy ilustradora. Gracias. Gracias a ti y con mucho gusto. Hasta luego.